Intentando concientizar el preciado regalo que es la vida, me propongo día a día transitarla, honrando cada minuto estando presente, permitiéndome estar en espacios que me conecten con mi yo más puro. Mi intención con este podcast es que forme parte de esos espacios, tanto para ti como para mí, y que a partir de ahí creemos comunidad con aquellos que, como yo, vivan con esas ganas de cuestionarnos a nosotros y a la vida misma. Espero que cada capítulo te sume para intentar ir un paso a la vez. Hola, buenas. Tanto tiempo desde que subí el primer episodio. Mi intención en realidad era hacerlo pues un poco más continuo, pero bueno, ha pasado un mes en donde han ocurrido una cantidad de cosas no tan lindas. Entonces, bueno, cosas que tuve que procesar y duelos que tuve que vivir, de los que no voy a hablar en este capítulo, porque no es de eso de lo que voy a hablar ahora. Pero nada, necesité como tomarme un tiempo para volver a grabar y todo, porque bueno, necesité un poco de espacio, digamos, para sanar, para estar un poco más equilibrada emocionalmente y bueno, poder ponerle toda la energía bonita que tengo la intención de ponerle pues a este espacio. Entonces, bueno, lo que quiero hablar hoy es un tema un poquito complejo para mí, digamos. De hecho, me tomé el tiempo de investigar un poquito, de complementar un poco la información que yo ya tenía con respecto a este tema. Y es con respecto a los papás, digámoslo así. Han pasado, desde el momento en el que estoy grabando esto, han pasado 3-4 días del Día del Padre, más o menos. Y creo que desde ese día, o sea, desde el domingo pasado, como que vi un montón de cosas que me generaron como el interés y la curiosidad de hablar un poco de esto desde mi perspectiva, desde mis puntos de vista y desde el conocimiento que tengo en ciertas cosas por experiencias en las que he estado y cosas que he investigado, ¿no? Pasa mucho de unos años para acá, yo creo que desde el tema de las redes sociales siento que es cuando ha estado como más visible esto y nos hemos empezado como a dar cuenta, ¿no? Porque es algo que ocurre desde siempre. Haciendo un paréntesis aquí, de antemano les pido disculpas si escuchan un poco de ruido al fondo de carros, de ambulancias, porque bueno, vivo en pleno centro de Buenos Aires y es un poco complicado manejar el tema del ruido. Pero bueno, continuando con el tema, el domingo, que fue el Día del Padre, me pareció demasiado curioso ver tantas madres publicando así como, porque yo, feliz día para mí, porque yo soy padre y madre a la vez, y hijos también, publicando, feliz día a mi madre porque ha sido el mejor padre. Entiendo que esto, de hecho muchos memes con respecto al tema, creo que se hace demasiado contenido cómico con esto porque de verdad pasa
en una cantidad muy abrumante, digamos. Entiendo que viene de una situación que lamentablemente es demasiado común. Yo no sé si es solamente aquí en Latinoamérica o es algo a nivel mundial, no sé, sé que las estadísticas en nuestros países de esta partecita del mundo es demasiado común ver que hay muchas madres criando a sus hijos solas y asumiendo pues todas las responsabilidades solas y hay como que muchas paternidades ausentes. Entiendo que estas frases vengan de ahí. Obviamente es una situación de mierda porque no tiene otra palabra, otro adjetivo que se le puede dar. Es una situación demasiado triste y bueno, es la realidad de muchos. No se puede negar eso. Pero lo que yo voy a hablar hoy con respecto a los padres no va por ahí. O sea, quiero que antes de que empecemos a escuchar todo esto, separemos un poquito, eh, porque no quiero que se malinterprete, aunque entiendo que igual no, no está dentro de mi control que las personas interpreten bien o mal lo que yo diga en este espacio. Pero sí quiero aclarar que no va lo que yo quiero expresar con lo que voy a compartir, no tiene nada que ver con las responsabilidades que se asumen, porque eso ya es otro asunto, es harina de otro costal, no es eso a lo que yo me quiero referir. Entonces, ¿cómo me explico? Todas las personas formamos parte de un sistema familiar. Todas, absolutamente todas. De uno y a veces de más de uno en, en realidad. Entonces, cada persona ocupa un lugar irreemplazable dentro de su sistema familiar. Es decir, la madre no puede ocupar el espacio del padre. El padre no puede ocupar el espacio de la madre, ni la abuelita. Cuando pasan estos casos de que también, no sé, las abuelas son las que se encargan de criar a los nietos. Y entonces existe como esta relación de abuela a nieto o nieta, pero que es más maternal que abuelístico, por decirlo de algún modo. Eh, por más de que ocurra, porque sí, también ocurre un montón, esa abuela no puede ocupar el lugar de la madre porque no es la madre. Esa abuela es abuela y ya está. Por más de que cumpla capaz responsabilidades que son de la madre. Por esto digo que es muy importante que para poder entender y abrir la mente un poquito, para entender lo que quiero expresar en este episodio, separemos un poco toda esta parte material y física de los roles y no de los roles, de las responsabilidades, digamos, ¿no? Entonces, desde la mirada sistemática, ¿no? Desde el sistema familiar, no existe decir padre y madre a la vez. O sea, no es correcto decirlo. Entonces, es muy importante que, que entendamos que cada persona de nuestro núcleo familiar tiene un lugar que no se puede reemplazar, ¿no? Entonces, partiendo de que papá eh, es como... Es la representación de nuestro 50%, o sea,
es nuestro 50% masculino. Es decir, la energía, cuando hablamos de energía masculina, es la energía que nos conecta con el hacer. O sea, que nos conecta con la fuerza, que nos conecta con las decisiones, con las que tomamos y con las que no tomamos. Por ende, cuando hablamos de que nuestra parte o nuestra energía masculina tiene que ver con el hacer, se relaciona con el trabajo, con la relación que tienes con tus jefes o con cualquier figura de autoridad en general, digamos. Con la apertura o cierre de procesos y de proyectos. Eso es lo que representa en cada persona la energía masculina, porque todos tenemos energía masculina y energía femenina. Hay personas que tienen como esto, digamos, un poco, porque lo ideal es que sea como un equilibrio entre ambas para que todo fluya de mejor manera, porque bueno, el equilibrio es importante en todo. Eh, y también es importante que recalcar, ¿no? Que todo esto que estoy diciendo, gran parte es inconsciente, o sea, no, de repente cuando nosotros tenemos la energía masculina un poco desequilibrada o poco integrada, digamos, y es cuando comenzamos de repente a tener y nos damos cuenta que tenemos un patrón de que tenemos una relación un poco complicada y compleja con lo que ya mencioné, o sea, con nuestro trabajo, con nuestros jefes, con cualquier figura de autoridad, con cuestiones, proyectos personales, con, no sé, nos cuesta capaz un poco los procesos, e iniciar un proceso, culminar un proceso, o que somos personas que nos cuesta mucho atravesar procesos en general de cualquier tipo de proceso que ustedes se imaginen. Todo esto tiene que ver con la energía masculina y por lo general es cuando estamos un poco peleados con eso. Y es, en la mayoría de los casos, información inconsciente. O sea, es algo que está ahí y que no sabemos que está o no lo vemos. ¿Sí? Entonces, es muy importante también que entendamos que es así, ¿no? Que es demasiado importante que integremos que nuestro papá es el 50% de nosotros. Y a veces es muy duro porque hay muchos casos, muchísimos casos de personas que, bueno, que lamentablemente no tienen una relación bonita con sus padres o siquiera cercana y se pierden muchas cosas en el camino. Es demasiado importante, o sea, yo no les puedo explicar lo importante que es que integremos esto. O sea, recordemos que de no ser por ese hombre, nosotros no existiríamos. O sea, tú no estarías hoy aquí escuchando este podcast. Porque básicamente eso, no hubieses nacido, no existirías. O sea, la mitad de ti es gracias a él. Excluirlo es excluir tu 50%. Rechazarlo es rechazar tu 50%. Ignorarlo es ignorar tu 50%. Estar peleada con él, aunque suene duro y aunque sea un poco difícil de integrar y de procesar lo que estoy diciendo, es estar peleada contigo también, o peleado. Entonces, obvio, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Es importante recalcar la diferencia entre vínculo y relación. Porque yo no estoy diciendo que si has tenido un padre ausente, un padre indiferente o un padre abusivo,
vayas e intentes y te desgarres por tener una relación con él. No se trata de eso, no estoy hablando de eso. Porque para sanar nuestro vínculo con papá no tiene que haber una relación estrecha, porque de hecho nosotros podemos sanar nuestros vínculos con papá incluso cuando él ya trascendió, cuando ya no está en este plano. O sea, tú puedes ser una persona que después de que tu padre muere, no sé, muchos años después descubres que necesitas y que tienes muchas cosas que sanar con el vínculo con tu papá y bueno, ya esa persona no está viva y aún incluso así puedes hacerlo porque no tiene nada que ver con tener una relación estrecha con, con la persona. Porque cuando hablamos de vínculo, hablamos de que hay como es algo biológico, ¿no? Es como un lazo sanguíneo que existe. Y cuando hablamos de relación es cuando nosotros escogemos y decidimos estar cerca de esa persona, tener una comunicación con esa persona. eh, es algo ya de decisión, del libre albedrío, digamos. Entonces, cuando yo todo esto que estoy mencionando, lo estoy hablando desde el vínculo. Porque bueno, no sé si alguien de quien esté escuchando esto esté en conocimiento de que nosotros, así como heredamos rasgos físicos, em, como por ejemplo, no sé, te pareces físicamente a tu mamá, te pareces físicamente a tu papá, o te pareces físicamente a tu abuela cuando estabas joven o a tu abuelo y tienes, no sé, los ojos de tu papá, la nariz de tu mamá, el tipo de cuerpo de tu tía, así como en nuestros genes, en nuestro ADN, por decirlo así, existe esa información. También hay otra información que tiene que ver con la parte emocional, con la parte psicológica, si se quiere, porque también podemos heredar los traumas de nuestros antepasados. Es muy loco. Yo hasta hace poco descubrí esto a través de un libro que les voy a recomendar. El libro se llama Este dolor no es mío, de Mark Wolin. No sé si lo estoy pronunciando bien el apellido. Es Wolyn. Mark Wolin. Este dolor no es mío. Es un libro que habla de las constelaciones familiares. No sé si en algún momento habrán leído o escuchado hablar de esto. Pero según las constelaciones, según este escritor, según la información que hay en este libro, todos heredamos información inconsciente de nuestro linaje. Es decir, patrones, estructuras e incluso traumas, como les comenté, que con el pasar de los años pueden muchas veces condicionar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir e incluso nuestro estado de salud, porque así como heredamos muchas enfermedades, vieron que muchas veces, no sé, vas al médico y te estás haciendo un chequeo, te están abriendo una historia médica y te preguntan que si hay antecedentes en tu familia de cáncer, antecedentes de, no sé, diabetes, antecedentes de, no sé, y te preguntan este tipo de enfermedades, es por eso, porque eh, heredamos enfermedades y no solamente enfermedades físicas. Entonces, otra recomendación que les puedo hacer como para que entiendan un poquito más de qué va todo esto de las constelaciones y todo este tema, porque la verdad es que es muy interesante, te expande la cabeza, o sea, es un mundo loquísimo. Hay una serie en Netflix que se viralizó cuando salió, no sé ni de qué año es, creo que es del año pasado, que se llama Mi Otra Yo. Búsquenla. Es una serie corta, creo que tiene 8 capítulos. Es súper entretenida y les va a servir para ver quizás de una forma más gráfica cómo se lleva a cabo
una constelación familiar. El libro es como más explicativo, es más científico, porque de hecho hay estudios y evidencia científica dentro del libro que demuestra que los traumas pueden heredarse de generación en generación. Esto para las personas escépticas que quizás me estén escuchando y estén pensando como, nada, Valentina la perdió, está hablando cualquier cosa, está diciendo una locura, este, porque de verdad es muy loco cuando, como que, no sé, a mí me pasó que cuando lo leí dije como, coño, claro, ahora hay muchas cosas que tienen sentidos. Se me clarificaron un montón de cosas después de haber leído ese libro. De hecho, es un libro práctico también que tiene como ciertos ejercicios para que los hagas a medida de que vas leyendo el libro. No, no, o sea, es terapia el libro. Está increíble, de verdad les recomiendo que quienes puedan leerlo, eh, lo hagan, pues. Eh, entonces, lo que quiero dejar en claro con esto es que es demasiado importante integrar esa parte nuestra porque muchas veces corremos con la suerte de que capaz nuestro papá biológico, capaz ni siquiera lo conocimos o nunca estuvo o murió estando nosotros a muy temprana edad o fue un papá ausente, que creo que es uno de los casos más comunes lamentablemente. Pero no sé, capaz hubo alguna otra figura masculina, paterna dentro de nuestra vida que cumplió un poco el rol de papá. Em, Aún así, es importante que integremos nuestro 50% masculino con nuestro papá biológico. Porque quizás hablando de forma, desde un punto de vista psicológico, es como, bueno, quizás, no sé, en tu cabeza no existió ese hueco porque hubo alguien que lo suplió. Pero desde el punto de vista biológico es otro el tema, porque tu papá biológico es solo uno en la vida. Entonces, léanse el libro. Yo simplemente estoy queriendo hacer como un abreboca de esto porque de verdad a mí me hizo demasiado ruido, em, porque soy creyente, digamos, o porque lo he visto, como el estar peleada con nuestro padre, por la razón que sea, eh, o peleado, afecta un montón en cómo vivimos. Impacta un montón en nuestra vida. O sea, es una cosa de verdad impresionante. Y por eso me dio como una angustia. O sea, cuando yo empecé a ver que había tantas personas compartiendo como le doy feliz día mamá porque eres el mejor padre dije como, coño, ok, o sea, sí, entiendo lo que les dije al principio, todo el tema de las responsabilidades, de que es muy fuerte si de repente tu papá nunca lo viste, nunca se hizo cargo y de hecho si no tienes ni siquiera ese sentimiento de, de hija hacia esa persona, o sea, si no lo sientes, porque no hubo el tiempo de crear el vínculo porque nunca lo viste, porque nunca estuvo. Lo entiendo, pero al mismo tiempo es como, coño, esto te va a generar, o sea, esto te va a generar y probablemente ya te esté generando un montón de cosas en tu vida de forma inconsciente y, y que, wow, o sea, se puede mirar y simplemente con el hecho de mirarlo ya estás dando un paso gigante. Em, Vuelvo y repito, no tiene nada que ver con la relación, yo estoy hablando del vínculo, es muy distinto. Todo este episodio es una breboca, digamos, como para que busquen información de este tipo, eh, que traten un poquito
de cuestionarse y de hacer como una autoindagación y, y miren como todas las perspectivas de esto que yo les estoy diciendo. Si no son mucho de leer, creo que el libro también está en audiolibro, en plataformas como YouTube. Y si no, comiencen por verse la serie. Se les van a esclarificar muchas cosas y se les va a generar como esta venita de la curiosidad. Y probablemente entonces sí les provoque leerse el libro, si no son muy de leer. Yo les quiero compartir una herramienta que leí en algún momento y que la apliqué y que me funcionó bastante para tratar de empezar a sanar el vínculo con papá. Sea cual sea la razón por la que sientas que tienes que sanar el vínculo con papá, es obviamente si esto te resuena, ¿no? Lo primero que puedes hacer es buscar un lugar tranquilo, o sea, como que tomarte el tiempo, capaz hacer algunas respiraciones como para conectar contigo y estar como más conscientes, para que conectes contigo en ese momento. Agarras una hoja, un cuaderno, lo que sea, y algo con lo que puedas escribir y comenzar preguntándote, ¿qué siento cuando pienso en mi padre? Y cuando me refiero a padre, no hablo de nuestro papá emocional, no hablo de esto que les comenté hace un ratico, de que alguna persona haya ocupado ese lugar de padre en tu vida. No, me refiero a papá biológico, a la persona que te dio la vida, a la persona por la que estás vivo, básicamente, porque es así. ¿Qué siento cuando pienso en mi padre? Es comenzar por ahí. Nada. Si no sientes nada, pues no sientes nada. Pero yo te invito a que te quedes un rato y que escudriñes bien dentro de tu ser, bien dentro de tu alma, y que no te pongas filtro. O sea, si sientes rencor, si sientes rabia, si sientes ira, o por el contrario, si sientes tristeza, si sientes nostalgia. O sea, ponle el nombre que tú, con el que tú identifiques esa emoción, esa sensación cuando piensas en tu papá. Incluso cómo identificas esa sensación y esa emoción en el cuerpo. O sea, qué te vibra, qué sientes. Por eso les digo que se tomen el tiempo en un lugar tranquilo, donde no tengan que, bueno, mira, dentro de 2 horas tengo que ir porque tengo que cocinar, hacer tal cosa. O sea, que tengan el espacio, dense ese espacio con ustedes. Dense ese espacio con ustedes. Para mirar hacia adentro. Luego de que respondan como puedan esa pregunta, escriban una carta. Escriban una carta con todo lo que les hubiese gustado o les gustaría decirle a esa persona, a ese papá. Y vuelvo y repito, no se limiten, suelten en ese papel todo, o sea, bajen en ese papel todo lo que durante toda su vida han querido decir, durante toda su vida han sentido. No piensen que es negativo que esté diciendo esto, o sea, no piensen en eso, no le den como una connotación negativa o positiva a la actividad, simplemente suelten todo. Si tienen que llorar, lloran, si sienten que de repente tienen que parar un rato, háganlo, pero traten de ser lo más sincero posible, porque al final eso es una actividad que solamente están compartiendo ustedes con ustedes. No quiere decir que ese papel después van y se lo van a mostrar a otra persona. Es algo para ustedes, es simplemente un ejercicio. Después de que hayan soltado todo en ese papel,
todo. Van a cerrar en la carta escribiendo esto. Papá, acepto los niveles de conciencia que tenías al tomar tus decisiones. Te agradezco por la vida. Sin ti yo no existiría. Te miro porque también es mirarme a mí. Y te honro. Te perdono porque también es perdonarme a mí. Punto. Y terminan la carta. Lo que pueden hacer, luego de haber escrito la carta, es releerla, si les resuena releerla. Yo no lo hice hasta después de 2 meses, una cosa así. Pero este último párrafo que les digo, con el que pueden cerrar la carta, sí pueden leerlo en voz alta. Así no lo sientan, porque dicen, te perdono, porque también es perdonarme a mí, y capaz dicen como, coño, yo no me siento listo para perdonarlo, no me siento listo o lista para soltar esto, para decir que lo miro, para después de todo lo que me hizo, después de que me abandonó. No importa, léanlo en voz alta, porque su cerebro lo va a ir integrando, a medida de que ustedes se lo vayan repitiendo. De hecho, si quieren leerlo una vez al día, les va a servir, como les digo, así no lo sientan, así sientan que lo están leyendo y lo están diciendo de la boca para afuera. Créanme que les va a servir un montón, porque es tal cual. Partiendo de la premisa de decir que tu papá es tu 50%, decir que lo perdonas es perdonarte a ti también. Decir que lo miras, que lo honras, es mirarte y honrarte a ti también. Aunque suene muy loco lo que estoy diciendo. Aunque probablemente digan, Valentina está loca, está diciendo cualquier cosa, yo no puedo hacer eso, yo no puedo sentir eso, yo no puedo hacer esa actividad, porque tengan capaz sentimientos muy fuertes con respecto a sus padres. Una cosa que también suele pasar mucho, que lo leí haciendo como, tratando como de crear el guión y el esquema para grabar este capítulo, es que la mayoría de las veces cuando tenemos un papá ausente y es mamá sola quien nos cría, como niños solemos tener como una lealtad con mamá, y nuestra perspectiva de nuestro padre se crea a partir de una perspectiva que no es nuestra, sino de nuestra mamá. O sea, comenzamos a ver a nuestro padre con los ojos de nuestra madre. Y esto, vuelvo y repito, es algo total y absolutamente inconsciente. Pero se crea a partir de que, bueno, cuando somos muy niños, claramente, este tema de las lealtades familiares, las fidelidades familiares, también es algo que si se lee en el libro lo van a poder entender, y si ven la serie también, porque lo explican ahí en uno de los episodios de la serie. Pasa un montón, no solo con esto, sino con un montón de cosas. O sea, este tema de las constelaciones familiares es una locura. De hecho, si hacen el ejercicio, leen el libro, ven la serie y después sienten las ganas de ir a una constelación, vayan. O sea, les juro que se lo van a agradecer demasiado, demasiado luego, porque es una pseudoterapia, una terapia alternativa que es increíble. O sea, los resultados que tiene es una cosa súper, 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 súper loca. Es maravilloso, y constelar nos sirve para mirar los desajustes que puede existir en nuestro sistema familiar y hacerlos conscientes. No sé, para mirar los traumas. Sirve para un montón de cosas, pero todas, absolutamente todas, con el fin de sanar.
Em, entonces, anímense, hagan la carta, léanla en voz alta, así así si sea que no lo sienten, que no sienten lo que está escrito del último párrafo. Es demasiado importante, gente, es demasiado importante de verdad integrar todas nuestras partes. Sé que a veces es muy difícil, o sea, hay unas historias demasiado tétricas con respecto a paternidades, maternidades y bueno, miembros en general de la familia. Pero es parte de nuestro sistema, o sea, está en nuestro ADN, está en nuestro cuerpo y, y es incluso una forma de sanar nosotros y verlos como si se quiere de un punto de vista un poco egoísta y decir como bueno, yo voy a hacer esto no porque yo quiera hacerle un favor a mi papá o porque yo quiera, sino porque lo voy a hacer por mí, porque sé que esto a mí me va a sanar y me va a hacer sentir mejor y me va a hacer tener una vida más abundante, más próspera, por la razón que sea, que sepan que es algo que a ustedes los va a sanar y los va a ayudar muchísimo en su vida en general. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Traté de ser lo más explicativa posible y de poner como todo lo más claro posible porque la verdad es que es un tema un poco complejo y si lo estás escuchando por primera vez y nunca habías escuchado esto, como que se te pueden revolver toda la cabeza y quedas ahí como con un medio cortocircuito, pero te invito a que investigues más si te resuena, porque quizás no es tu caso, o sea, quizás tú tienes un papá fabuloso, maravilloso, un papá presente, cariñoso, atento, que estuvo ahí siempre y no te resuena y no sientes que lo necesites, pero bueno, si no es ese el caso, pues espero que este capítulo te haya sumado en algo, por lo menos para sembrar la semillita de, ¿será que yo tengo que hacer algo? ¿Será que es verdad lo que dice Valentina? Que bueno, que a pesar de que tuve otro papá, necesito integrar algo ahí. Yo simplemente con que hayan escuchado esto, sé que probablemente les puede estar sembrando una semillita o pueden estar pensando, Valentina la perdió y ya está. En cualquiera de los dos casos, les doy las gracias infinitamente por haber llegado hasta acá. Los quiero muchísimo. Les mando demasiada luz, demasiado amor y que tengan un día maravilloso. Hasta el próximo capítulo.